Muchísimas gracias a todos en nombre de la ley. Lo primero, a los ponentes que con una ley recién aprobada, recién publicada, han tenido a bien estar con nosotros esta tarde. Lo primero que voy a hacer es presentaros someramente, además de eso, daros las gracias por estar. Lo leo para no dejarme detalle porque como lo resumimos para que tengáis todo el tiempo disponible para vuestras exposiciones. En primer lugar, María Belén López Donaire, directora de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nos acompaña también Carlos de la Torre, socio del área laboral de Gómez Acebo y Pombo. Con nosotros también Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Y por último, Miquel Fortuny, abogado penalista y Corporate Compliance Counsel, que es socio director de Fortuny Legal. Eso, muchísimas gracias a vosotros, a todos los asistentes, que más de 700 personas apuntadas, como os decíamos, así que es un placer organizar algo con este esfuerzo y esta ilusión y tener esta amplia participación. Como decíamos, va a ser una sesión dinámica, hemos querido que sea transversal, cada uno de ellos cubre los aspectos que nos ha parecido relevantes de la ley, la parte de administraciones públicas, compliance laboral y protección de datos y privacidad. Los micrófonos de todas las demás personas están silenciadas. Ellos van a exponer sus aportaciones a modo de mesa redonda con una dinámica que iremos alternando las preguntas. Y bueno, pueden formular sus preguntas en el panel que tienen a la derecha y también en ese panel tienen información relevante sobre cómo desde la ley podemos ayudarles a cumplir con esta ley, sobre todo con nuestro canal ético y también con la formación que tenemos específica preparada en esta materia. Así que nada, yo creo que damos enseguida comienza la sesión. Vamos a grabar la sesión y prepararemos una crónica y la difundiremos en nuestros medios. Y eso, pues la idea es que dure aproximadamente 1 hora y que en los últimos 30 minutos podamos dedicarlos a preguntas. Así que, sin más, tal y como habíamos acordado en el orden de intervenciones, empezará Belén, le sigue Miquel, luego Ricard, luego Carlos y en la segunda ronda Belén, Ricard, Carlos y Miquel. Belén tiene un compromiso previo, pero aún así ha aceptado estar con nosotros esta tarde y mantener el webinar con nosotros. Entonces, Belén tendrá que abandonarnos un poquito antes, pero muchísimas gracias, Belén, por el esfuerzo. Así que nada, procedo a las preguntas y muchas gracias a todos. Belén, por empezar contigo, esta ley es importantísima desde el punto de vista de administraciones públicas. De hecho, ¿qué impacto consideras que tiene en el sector público? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Nuria, Lourdes, por esta jornada, por haberme invitado a participar y además, bueno, pues compartir tarde con grandes expertos como Miquel, Carlos o Ricard. Efectivamente, pues ayer ya por fin se publicó en el Boletín Oficial del Estado pues la Ley 2/2023 y esta norma pues incorpora los dos grandes claros objetivos que tiene la directiva, que es proteger a los informantes y establecer cuáles son las normas mínimas de los canales de información, ¿no? De esta manera, el informante va a adquirir, en definitiva, pues un protagonismo esencial, alertando o informando por esas conductas o prácticas irregulares de que tenga conocimiento en el contexto de su relación laboral. Y además, bueno, porque proteger a esas personas informantes es prioritario pues, en la lucha integral contra la corrupción. Antes de ir desgranando un poquito el impacto en el sector público, simplemente quería apuntar que yo creo que es una ley de nuevo cuño que el legislador lo que ha hecho ha sido optar por una regulación que sea global y transversal de la materia, pues toda vez que la directiva que transpone pues incide en varias ramas, como se podrá comprobar a lo largo de la tarde, de nuestro derecho, ¿no? Como el derecho laboral, el derecho administrativo o el derecho penal. Entrando en lo que sería, bueno, pues, qué impacto, ¿no? Si tiene carácter básico, el impacto que tiene esta ley, cuál es el ámbito objetivo de aplicación. Bueno, pues hay que comenzar diciendo que si nos vamos al artículo 4.2 de la ley,
siguiendo como la previsión de la directiva, obliga al sector público, al igual que en el sector privado, a configurar pues, un sistema interno de información, un sistema que abarca tanto el canal interno, entendido como buzón o cauce para recepción de información, como el responsable del sistema y el procedimiento, ¿no? Y además este sistema, nos dice la ley, bueno, pues que será el cauce preferente para informar sobre las acciones o omisiones. También bueno, debe tenerse en cuenta, o es importante, que la exigencia de implantar estos canales, tanto en el sector público como en el sector privado, pero por lo que me refiero al sector público, desde luego no es un fin en sí mismo, sino como uno de los pilares nucleares en la configuración de los marcos de integridad, ¿no? Y además esto también, bueno, pues si en la exposición de motivos de la ley establece que es un requisito indispensable para la protección del informante, pues esa buena fe, la conciencia honesta de pues que se han producido o pueden producirse hechos graves perjudiciales, ¿no? Importante lo que serían los sistemas internos de información, pues si nos tenemos a la ley, serían en el título segundo, los artículos 4 y 9 están regulados las disposiciones aplicables al sistema interno de información, y aquí decir que que son iguales tanto para el sector privado como para el sector público. Y luego, bueno, pues decir que esta ley tiene carácter básico, excepto en la parte que se refiere al canal externo, al título 8, que evidentemente con la autoridad de protección del informante, pues es de aplicación a la Administración General del Estado. ¿Cuál sería las entidades? ¿No? Vamos ya a lo mollar. ¿Qué entidades del sector público están obligadas? ¿Podría entender que la ley contempla alguna excepción? Bueno, pues si nos vamos al artículo 13, nos dice cuáles son las entidades. Desde luego, las administraciones territoriales, administración del Estado, comunidades autónomas, locales, las ciudades con estatuto de autonomía, también los organismos y entidades vinculadas o dependientes de algunas de las anteriores, autoridades administrativas independientes, como el Banco de España, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. También nos dice la ley, pues, corporaciones de derecho público, las universidades públicas, las fundaciones y sociedades del sector público. Estos serían el ámbito de aplicación, ¿no? A quién aplicar. También nos dice la ley a los órganos constitucionales o también los órganos e instituciones autonómicas análogas pues, previstas en las comunidades autónomas. Luego, hay lo que decía antes, hay alguna excepción. ¿Qué pasa con esa previsión que establecía la directiva para aquellos municipios que fueran inferiores a 10.000 habitantes? Bueno, pues aquí la ley, desde luego, es taxativa, ¿no? No contempla ninguna excepción, a diferencia, como os digo, que la directiva pues, atribuía o dejaba al Estado la decisión de dispensar de algunas obligaciones a los municipios que fueran inferiores a 10.000 habitantes. Aquí lo deja claro, se aplica a todos y además su exposición de motivos quiero resaltarnos, ¿no? Dice que preocupa que todas las instituciones y todos los organismos pues tengan un sistema eficaz, ¿no? Y además a estos efectos no distingue o es irrelevante pues el tamaño de la administración o el ámbito territorial en el que ejerza sus competencias. Eso sí, en el artículo 14 sí que se establece pues, la posibilidad, unas ciertas precisiones, ¿no? Con el fin de facilitar su cumplimiento pues, a los municipios que, como comentaba, cuya población no supere los 10.000 habitantes o aquellas entidades del sector público que cuenten con menos de 50 trabajadores. Entonces, aquí este artículo que lleva por rúbrica los medios compartidos en el sector público permite que estos municipios pues puedan compartir medios pues, para la recepción de informaciones con otras administraciones, además, que ejerzan sus competencias en la misma comunidad autónoma. Tratándose también, por ejemplo, cuando se trata de unas entidades que son pertenecientes al sector público, pues en este caso, y que cuenten con menos de 50 trabajadores, también pueden compartir con la administración a la que estén inscritos el sistema interno de información y todos los recursos. También, bueno, pues descendiendo, entrando yo en detalle cuál sería a quién protege, cuál es el ámbito objetivo. Antes de nada, hacer una precisión. La ley, a diferencia de la directiva, sí que ha preferido usar lo que sería el término informante que denunciante.
Entonces, aquí se protege pues, a las personas que en un contexto laboral o profesional pues, vayan a detecten pues, unas infracciones penales o administrativas que sean graves o muy graves y las comuniquen o las revelen públicamente como establece el artículo 27, ¿no? Aquí hace referencia bueno, pues a las infracciones de derecho de la Unión Europea, las previstas en ese anexo de la directiva, pero también, como digo, a esas infracciones penales o administrativas que sean graves y muy graves. Y además dice también la coletilla que se entenderán siempre comprendidas pues todas aquellas que impliquen un quebranto económico pues, para la hacienda pública. Yo creo que esta previsión que se establece en el artículo 2.1b, del ámbito material de aplicación, viene a poner de manifiesto, en mi opinión, pues la relación entre la protección del informante y la lucha contra la corrupción. Ahora, si cogemos este artículo 2, hay también que atenernos a los apartados 5 y 6, porque en este artículo se establecen una serie de precisiones y excepciones al régimen de protección que está previsto en la ley, ¿no? La protección pues, no es de aplicación a las informaciones que afecten a información clasificada. También nos dice el artículo que tampoco afectan a esas obligaciones que resulten de la protección del secreto profesional de los profesionales de la medicina y de la abogacía, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tampoco se aplican a las previsiones de la ley pues, a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que mantengan una información clasificada o que hayan sido declarados secretos o reservados. Este artículo, en mi opinión, debe ponerse también en relación con el artículo 7.4 de la ley, que precisa que aunque los canales internos de cada entidad del sector público pues, puedan estar habilitados para la recepción de cualesquiera otras comunicaciones o informaciones fuera del ámbito establecido en el artículo 2, pues sus remitentes quedarán fuera del ámbito de protección dispensado por la misma. Dicho esto, también hay que analizar el artículo 3, importante, cuál es el ámbito personal, a qué personas protege la ley. Bueno, pues delimita el ámbito subjetivo y va a proteger a aquellos informantes que trabajen en el sector público, sector privado, en este caso el sector público, y que hayan obtenido pues, una información sobre las infracciones en ese contexto laboral o profesional que comentaba. Y además, bueno, pues va detallando, en todo caso, va a comprender pues, a las personas que tengan la condición de empleados públicos, entendiendo tanto personal funcionario, estatutario, laboral, trabajadores por cuenta ajena, los autónomos, también bueno, pues los contratistas, subcontratistas, establecen los accionistas, los partícipes y personas que pertenezcan al órgano de administración. Y luego también hace unas precisiones porque aquellas personas que bueno, pues que comuniquen algunas o revelen públicamente algunas infracciones que hayan obtenido en el marco de una relación laboral o estatutaria que ya ha sido finalizada, o bien que aunque la relación laboral todavía no haya comenzado, en este caso, por ejemplo, se haya obtenido durante los procesos de selección o de negociación, ¿no? Entonces, también se incluirían pues, los voluntarios, becarios, los trabajadores en periodos de formación. Por tanto, aquí la ley, el ámbito, siguiendo la directiva, es extenso. Por supuesto, las medidas de protección están reguladas en los artículos 35 y 41 y, por supuesto, también se van a aplicar pues, a los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones, a las personas físicas que en el marco de la organización pues, puedan prestar unos servicios al informante, así como a las personas que sean relacionadas con el informante en su entorno y que puedan también sufrir represalias como los compañeros de trabajo o familiares del informante. Y en todo caso, según el artículo 35.2, sí que quedarían fuera del ámbito de protección pues aquellas informaciones que se hayan inadmitido por algún canal interno o algunas informaciones que estén vinculadas a conflictos sobre relaciones interpersonales o que afecten únicamente pues, al informante y a personas a las que se refiere la comunicación o revelación. Y no sé si hasta aquí sería una visión, lo que es el ámbito material y las infracciones que estarían incluidas.
si queréis, puedo más Creo que es adelante. sí, perdona, Belén, creo que es una visión súper completa. Luego volvemos contigo. Y mil gracias por cumplir el tiempo. No he advertido a los oyentes, a los asistentes, que para avisaros de los tiempos, sin más para avisaros, os enseñaré las tarjetas de la ley para que podáis calcular. Pero con esta visión de la incidencia de la ley en el sector público, pasaríamos ahora a enfocarnos al sector privado sin perjuicio de esos engranajes, como tú decías, depende de quién denuncie qué y dónde, qué va a pasar. Pero, Miquel, en cuanto a estos sistemas de información o canales de denuncia que eran ya, entiendo, un requisito indispensable de los sistemas de compliance, ¿en qué medida consideras tú que la Ley 2 barra 2023 viene a reforzarlos? Bien, lo primero, buenas tardes y sobre todo agradecer y dar la enhorabuena a la ley por la exquisita organización y puntual momento muy oportuno para realizar este webinar y también estoy encantado de estar con esta ponencia entre varios compañeros y compañeras de sumo prestigio. Bien, la cuestión principal es que efectivamente los canales de denuncias en el artículo 31 bis 5 del Código Penal, que sabéis que establece los requisitos estructurales que tiene que tener un modelo de prevención de delitos. Yo siempre digo que el Código Penal es como una famosa, en ese modelo de compliance, marca de muebles que te da el mueble y te lo montas en casa como quieres, y nos dio dentro de ese mueble, que es el modelo de prevención de delitos, la obligatoriedad de contar con un canal de denuncias que no lo dice específicamente, sino que establece, impondrán la obligación de reportar los incumplimientos, ¿no?, del modelo. Por tanto, se sobreentendía que efectivamente los modelos de prevención de delitos, una de las medidas preventivas, no preventivas por el efecto disuasorio tan solo, sino detectivas para poder detectar incumplimientos o ilícitos, en este caso corporativos, eran los canales de denuncia. Pero, como digo, no nos marcaba qué tipo de características debían tener estos canales. Por tanto, la primera conclusión, que es que esta ley que se publicó ayer, de protección de los informantes, le va a permitir dimensionar primero a los modelos de prevención de delitos uno de sus elementos claves, como eran los canales, pero lo que va a permitir, entendemos, es poder establecer canales con seguridad para los informantes mínimamente. Digo mínimamente porque la experiencia práctica, hasta ahora los canales de denuncia en el ámbito del compliance, que están desde el 2015, eran, hombre, grandes compañías quizá más, pero en pequeña, mediana y gran empresa muy poco utilizados. Primero porque dependía de la empresa o de la persona jurídica establecer si permitía o no el anonimato. Todos los que tenemos experiencia en investigaciones internas sabemos que las denuncias anónimas, si son reales, si son verosímiles y si por tanto son ciertas, son una fuente muy potente de conocimiento de irregularidades, porque es la máxima protección que recibe un informante, el ser un hombre o una mujer, una persona invisible. Pero muchas organizaciones no facilitaban el anonimato porque el Código Penal no lo establecía y podía, aquí ya me corrigirán los compañeros más especialistas en protección de datos, podía optar o no por permitir ese anonimato. Bien, la ley que estamos comentando, en su artículo 7.3, establece que deberán permitir incluso las denuncias anónimas. Y aquí va a pasar un poco ese dimensionamiento, ¿no? Es decir, las organizaciones que van a tener que adaptarse a sus modelos de prevención de delitos a esta nueva regulación van a tener que, sí o sí, permitir estas denuncias anónimas para poder reportar estos incumplimientos. Ahí es una cuestión relevante que va a ocurrir. Otra cuestión relevante, tenemos en el artículo 9 el cómo tienen que ser estos canales, estos procedimientos, estos sistemas internos de información, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen modelos de prevención de delitos y no tienen una regulación exhaustiva o suficiente sobre los derechos y garantías respecto a, no solo en protección de datos, sino respecto a los derechos de las personas afectadas, como dice la nueva ley, es decir, investigadas y demás, y a las personas informantes. Y, por tanto, esta novedad legislativa va a obligar a pormenorizar y detallar. Esto también tiene que ser relevante para los modelos de prevención de delitos. Otra cuestión que para mí va a permitir un dimensionamiento es que el hecho de permitir la denuncia o la comunicación o la información de cualquier tipo de infracción administrativa grave o muy grave va a permitir
detectar antes de que ocurra un ilícito penal incumplimientos. Y eso es muy importante porque todo el derecho penal moderno contemporáneo es un derecho penal que castiga el riesgo. En muchos de sus delitos ya no es el riesgo, ya no es el Código Penal del robo a gallinas que decía un exfiscal del Estado, sino que es el Código Penal de gestionar y castigar la puesta en riesgo o en peligro de bienes jurídicos. Por tanto, si el derecho administrativo es el derecho, y aquí me corregirá Belén si lo digo mal, pero el derecho del riesgo que intenta de alguna manera evitar que lleguemos al derecho penal, la ampliación obligatoriamente de esos canales a infracciones administrativas va a permitir gestionar, creo, mejor los riesgos desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Porque las empresas dicen, bueno, hasta que esto llegue a penal, nosotros no creemos que vayamos a cometer delitos. Esto es una jerga bastante común y bastante utilizada por las empresas. Nunca nos ha pasado nada, nuestro sector no tiene antecedentes, ya, pero de infracciones administrativas sí, que son la antesala, en algunas ocasiones, la mayor parte, de una infracción o ilícito penal. Por tanto, esto va a permitir también, creo, una mejor gestión del riesgo. Y luego también lo que va a permitir desde el punto de vista de dimensionamiento es la cuestión de darle visibilidad a los canales, formar sobre el uso de los canales y, por tanto, realizar, ya no digo tutoriales en las formaciones, que también, sino, digamos, hacerlos accesibles, pero hacerlos útiles, ¿vale? Muchas veces nos ocurre, ¿no? Es que no recibimos, hasta ahora, ya veremos a partir de ahora, ¿no? No recibimos denuncias. Nos consideramos una empresa súper ética en este sentido porque tal. Normalmente te tienes que cuestionar por qué no recibes denuncias. Puede ser que no recibas denuncias muchas veces porque el email interno que utilizas, canaldedenuncias@miquelfortuny.com, es un canal interno donde la gente no tiene ningún tipo de garantía o no tenía ningún tipo de garantía de confidencialidad o, lo más obvio, el miedo a represalias o simplemente es que no sé dónde denunciar, no tengo claros mis derechos y demás. Por tanto, el hecho de estructurar una arquitectura, digamos, procedimental y darle esa formación a las personas, incluso, repito, con una formación, un tutorial sobre cómo, un compliance officer dando un tutorial sobre cómo hay que denunciar, digamos que sería lo suyo, ¿no? Más cuestiones. Fijaros que el artículo, lo tengo aquí apuntado porque tengo muy mala memoria ya con la edad, el artículo 1.2 ha añadido que quiere fomentar una cultura. En España, en los países latinos normalmente, lo del chivato desde pequeño lo llevamos muy claro, que está muy penalizado por el grupo, no por la organización, por el grupo, por la tribu, ¿vale? La tribu no nos deja reportar, ¿no? Ese es un chivato, está mal visto. Bien, yo creo que este añadido a nivel, si lo queréis, teleológico, filosófico o de cultura, está muy bien, porque en el fondo, por mucho, es una opinión muy personal, por mucho que la ley regule materialmente, como decía Belén, muchos aspectos, hay un tema de cultura que hay que superar. Hay un tema de cultura que hay que superar. Creo que la ley tiene unos resortes que pueden estar bien para superar esa cultura e ir a una cultura de un deber cívico de reportar, porque aquí de momento no hay recompensas, como en Estados Unidos, y por tanto, esa añadidura en ese punto del artículo 1 me parece que está bien. Porque además, pensad, si los canales, y voy terminando, los canales tienen ese factor disuasorio, hay que fomentar esta cultura desde muchos aspectos y, por tanto, el hecho de que esté reflejada también es un aviso a navegantes. Y acabo muy brevemente. Me preocupa una cuestión a nivel de modelos de prevención de delitos. Artículo 9.2, letra J aragonesa, sobre la obligatoriedad de remitir la información al Ministerio Fiscal en el momento en que existan indicios de comisión de un ilícito. Me preocupa en el sentido de que puede entrar en colisión en algunas cuestiones el derecho a defensa de la persona jurídica, que si hace una delación al Ministerio Fiscal puede entrar en juego su propia responsabilidad penal, versus la colisión con el derecho o la obligación en este caso que establece la norma de reportar, en este caso, al Ministerio Fiscal. Me quedo aquí, porque si no nos vamos de tiempo. Gracias, Nuria. Muchísimas gracias a ti, Miquel. Vamos enfocando ya el ámbito público, el ámbito privado. Tú has mencionado ya la problemática de las denuncias anónimas, con lo cual pasamos turno a Ricard. Y es algo que se debatió, Ricard,
soy consciente de que te has acercado a esta problemática desde su regulación en la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Consideras que es una regulación adecuada la de las denuncias anónimas? Hemos visto ahora en la ley, aparece recogida como infracción y con una elevada sanción para personas físicas y más elevada para personas jurídicas. La de las denuncias falsas, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Gracias. Bien, veréis. Disculpad, son tiempos de acatarrarse a veces. La verdad es que desde el punto de vista de protección de datos, quien además de, como yo, de ser un investigador en esta materia, despliega tareas de delegado de protección de datos, despliega tareas de soporte al cumplimiento, más que tener opinión, una vez esto se ha lanzado, lo que le debe preocupar es, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo nos guisamos esto? Así que, como esto es lo que más me va a ocupar, empezaré por el final. La verdad es que normalmente nuestro derecho sancionador fue a partir de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la antigua ley del 92 y después la del 99, la que empezó a hacer crecer las sanciones por ciertas conductas. Que exista un elemento de disuasión a la hora de presentar denuncias falsas. Si tomamos en perspectiva los riesgos que supone para la organización tomar en serio algo que ha sido falseado, que es una mentira. Si tenemos en cuenta los costes que Belén y Miquel nos acaban de contar. Es decir, esto no va a ser sencillo. Exige una serie de decisiones, de procesos, de personas dirigidas a pilotar esa nave, que comportan para todas las organizaciones públicas o privadas un coste significativo. Y por otra parte, yo creo que Miquel tendrá mejor opinión que yo sobre esto, hay un elemento de disvalor. Del mismo modo que, como Miquel señalaba, vamos a cambiar la cultura, esa cultura de grupo del chivato, también debemos promover una cultura de la confianza y, por tanto, debemos presumir que las personas que denuncian lo hacen honestamente. Es decir, si jugamos a anglosajones protestantes, jugamos en todos los lados. También en el lado del denunciante. No podemos correr el riesgo de convertir un sistema de denuncias anónimas en un sistema de persecución gratuita de las personas o de las organizaciones. Y, por tanto, nos gustará más o menos dónde ha puesto el límite el legislador a la hora de decidir cómo sanciona una infracción muy grave, pero debemos tener en cuenta que debe existir un elemento de disuasión para que no hagamos esto tan español de un movimiento pendular, para que no pasemos de aquí nadie dice nada a, por deporte, todos nos dedicamos a difundir bulos o maledicencias dentro de nuestras propias organizaciones. Esta posición es más ética, si queréis llamarlo así, o política que jurídica. Os expreso mi opinión personal desde ese punto de vista. Yo creo que hay que ser serio, hay que ser riguroso. Desde el punto de vista de la protección de datos, aunque hay alguna serie de cuestiones que tal vez destaque que me resultan peculiares, lo cierto es que hay que ponerse en modo protección de datos desde el diseño. Es decir, vamos a tener que diseñar un canal para las denuncias. Y yo escuchaba hablar a Belén y he tenido ya algunas interacciones en el día de hoy con algunas administraciones con las que me relaciono. Y me temo, y es una opinión muy personal, que esto no va de crear un trámite más en la sede electrónica. Hay que leer muy bien esta ley. Esta ley define con mucha precisión cuáles son los datos que eventualmente son necesarios. Por ejemplo, en el artículo 5, párrafo 2, nos expresa de modo muy preciso cuál es la estructura y cuáles son las finalidades y funciones que debe cumplir un sistema de esta naturaleza. Y, por tanto, hay que estar seguros de que esto lo hemos hecho adecuadamente, del mismo modo que el artículo 9 nos obliga a tener un procedimiento de gestión de las informaciones y eso hay que diseñarlo. La norma establece condiciones para responsables y corresponsables, así como encargados del tratamiento, que en algunos casos, en el artículo 6, disculpad, define ex legem. Pero fijaos, si nos tenemos en cuenta que se permiten también sistemas de voz que graban, lo pongo como ejemplo para que me entendáis a qué me refiero cuando hablo de protección de datos desde el diseño. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el que acabo de señalar. Alguien presenta la denuncia mediante una grabación. 2.
Miquel señalaba, hombre, si pones una cuenta @ institucional, pues también tienes un problema, porque nadie va a utilizar una cuenta institucional. Y si tienes trazabilidad de IPs o localización de equipos, ¿cómo voy a diseñar yo el sistema de información para asegurar de que en el caso de que alguien quiera presentar con plenas garantías esa denuncia y opte por el anonimato, efectivamente aquello es anónimo? No vaya a ser que esté registrando la IP desde la que se conecte y sea una IP fija atribuida a un puesto de trabajo. O no vaya a ser que a la hora de utilizar grabaciones de voz no me dé cuenta de que es una voz muy característica y no opte por la transcripción en lugar de por la reproducción literal del tono de voz. Los criterios de anonimato y de anonimización son muy estrictos, hasta el punto de que la Autoridad Española de Protección de Datos recientemente implementó su guía sobre anonimización con la traducción de un estándar de la Autoridad de Singapur y la puesta en funcionamiento de una herramienta de autodiagnóstico para asegurar que uno no corra riesgos en la anonimización de los datos. Por tanto, aquí incluso damos un salto más allá. Tenemos que diseñar un sistema robusto que garantice ese anonimato. Por otra parte, Miquel hablaba de oficiales de compliance. En el fondo, cuando se atribuye una responsabilidad a alguien en la organización para gestionar esto, sorprende que no hayan hablado de un oficial de compliance específico. No hablan en ese sentido, pero uno lo puede deducir. La pregunta, ¿quién accede al sistema? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué trazabilidad? Es decir, si queremos asegurar la confianza del usuario que denuncia y la de la propia organización, en la de que nada va a ser alterado y todo va a ser confiable y trazable, el desarrollo del sistema de información adquiere una relevancia, a mi juicio, crucial. Hay otros elementos que a mí me han llamado la atención y que me parecen interesantes. De algunos hablaremos después. Se regulan una serie de cesiones de datos razonables hacia autoridades, hacia Ministerio Fiscal o Justicia, pero me resulta muy interesante porque es un canal abierto y habrá que ver cómo lo integramos. La referencia que realiza el artículo 29 al régimen jurídico aplicable al tratamiento de datos de carácter personal. Fijaos, Nuria, tú has dicho, bueno, tú harás una lectura desde la Ley Orgánica 3/2018. Pero, querida audiencia, se cita la Ley Orgánica 7/2021. Se cita el marco regulador para la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la actuación judicial penal. Por tanto, el marco de referencia es doble. De modo que hay que recordar que en espacios de la Ley Orgánica 3/2018 se tienen ciertos derechos que en los espacios de la Ley Orgánica 7/2021 no se tienen. Por ejemplo, no se tienen derechos, los antiguos derechos ARCO, que en la Ley Orgánica 7/2021 se ejercen en el mejor de los casos a través de la intermediación de la Agencia Española de Protección de Datos como organismo de control. Por tanto, hay que atender a esta materia porque es una regulación específica en este sentido. No me he detenido en la base legal, acabo ya, no me he detenido en la base legal del tratamiento porque me parece obvia. Lo que me parece interesante y que recomiendo para lecturas futuras, mías y de otras personas, desde un punto de vista constitucional, es el artículo 31, cuando al hablar de información sobre protección de datos y ejercicio de derechos, establece excepciones a los derechos. Veréis, yo me he puesto una columnita al lado con el artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos, porque el Reglamento General de Protección de Datos le impone al legislador español, cuando establece una excepción a los derechos del artículo 14 del 22, a hacerlo con una técnica legislativa específica. He ido macheando y me sale casi todo match, pero va a ser muy importante verificar si esas excepciones están perfectamente reguladas. Y me explico. Está perfectamente regulada la finalidad del tratamiento, las categorías de datos, la determinación del responsable o categorías de responsables, los plazos de conservación, los riesgos para los derechos y libertades, bueno, pero no creo que esté tan perfectamente definido el alcance de las limitaciones a los derechos, las garantías para evitar accesos o transferencias ilícitas o abusivas, salvo que lo integremos con el ENS en el caso de la Administración y con el artículo 32 del reglamento en el caso del resto, o el derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede ser perjudicial a los fines de esta. Son elementos de mucho detalle,
pero ojo, porque el Tribunal Constitucional Español en el pasado, cuando se enfrentó a la reforma de la LOREG, estableció que una limitación legal de un derecho fundamental como el derecho a la protección de datos tiene que venir acompañado de garantías adecuadas. Es la única pieza de la legislación donde quiero mirar con más profundidad, pero me ofrece alguna duda y espero que no sea atacable por ese detalle, pero nada lo impediría. Pues muchas gracias, Ricard. Te leeremos encantados porque seguro que vas a escribir en tu revista, así que deseando verlo. Pasamos a la parte laboral con estas denuncias. Entiendo que sobre todo con las no anónimas, que son aquellas que pueden poner más en jaque a la persona que informe. En este caso, Carlos, sin duda la protección de las represalias es un eje fundamental de la norma. En tu opinión, ¿hacía falta esta ley desde una perspectiva de derecho laboral? Bueno, buenas tardes. Encantado de coincidir con Belén, Miguel y Ricard. Y muchas gracias la invitación a la ley por esta invitación. Bueno, la verdad es que la pregunta es relativamente sencilla, pero su respuesta es bastante compleja. Yo, por avanzar un poco la respuesta, yo creo que la ley ayuda y la ley supone un avance muy potente en relación a la protección del informante y, digamos, la búsqueda de una tolerancia cero en las organizaciones de determinadas irregularidades que, bueno, el legislador ha identificado siguiendo la transposición de la directiva con incumplimientos de la norma de la Unión Europea o infracciones penales o administrativas muy graves o graves. A partir de ahí, yo creo que cada vez en las organizaciones, fundamentalmente por el tema de la gobernanza, de la sostenibilidad, pero también por la tendencia creciente de criminalización de las conductas empresariales, pues las organizaciones van hacia tener casi paredes de cristal. Y por lo tanto, yo creo que la ley va en esa inercia legislativa de incluir muchas nuevas obligaciones bastante complejas, por cierto, y la letra pequeña no es fácil. Partiendo de que la respuesta sería sí, evidentemente una clave de bóveda que encierra tu pregunta es, bueno, cómo la ley, a través de la identificación de las represalias, las tentativas de represalia y sobre todo la protección de las mismas, contra las mismas del informante, intenta construir, digamos, un muro protector, ¿no? Para facilitar este tipo de comunicaciones o a través de los canales internos o externos o a través del sistema de transparencia pública, ¿no? Y yo diría que ahí, bueno, el sistema, la obligación central de la compañía ahora va a ser incorporar un sistema interno de información, por cierto, muchas empresas ya lo tienen, y dentro de ese sistema tener un canal interno, pero no vale cualquier sistema, ¿no? Y a partir de ahí, pues las empresas tendrán que pegarse a la letra de la norma y por lo tanto, tener sistemas de información que cumplan los requisitos del artículo 5.2, no los voy a leer, pero entre otros tiene que estar bien diseñado de manera segura, garantizar la confidencialidad, como ya han dicho anteriores oradores, permitir comunicaciones escritas y verbales o de ambos modos, integrar los canales internos, contar con el responsable del sistema, contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales, contar con un procedimiento de gestión y establecer garantías, por cierto, también de anonimato del informante y garantías también para las personas investigadas. Por lo tanto, a partir de ahí, una vez que tengamos el sistema de información y ese canal interno establecido, que puede coexistir con el canal externo y con el mecanismo de la revelación pública, pues se arbitra todo lo que es la arquitectura de la prohibición de represalias. Y la prohibición de represalias, la verdad es que está bastante regulada en el artículo 36.3. En una lectura un poco detenida de ese artículo, se puede incluso fraccionar una lista de represalias, digamos, de nivel 1, en el que pues están, por ejemplo, el despido del informante, la suspensión o extinción de la relación laboral o estatutaria, la no renovación de su contrato temporal, la terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, la imposición de medidas disciplinarias, la degradación o denegación de ascensos o la no conversión de un contrato temporal indefinido. Por lo tanto, lista, y es una lista abierta, enunciativa y por lo tanto no números clausus, 7 posibles represalias
y dice que serán esas represalias nulas de pleno derecho, salvo, importante matización, que estas medidas se llevarán a cabo dentro del ejercicio del poder de dirección al amparo de la legislación laboral. Con lo cual, pues esto que normalmente significa que en los tribunales laborales tienes que, evidentemente, acreditar que esas medidas laborales no han tenido que ver con la información que ha sido comunicada por el informante. Y luego hay otro nivel de represalias que no está vinculada al ejercicio o no regular del poder de dirección, que pueden ser una lista bis o una lista 2, y que evidentemente tampoco al legislador le gusta, que tiene que ver con represalias vinculadas con daños, incluidos los de carácter reputacional o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo. Fijaros que aparece el término ostracismo. La ley, desde luego, está llena de conceptos jurídicos indeterminados que los tribunales tendrán que llenar. Incluye como represalias la evaluación o referencias negativas al desempeño laboral o profesional, la inclusión de listas negras, la anulación de licencias o permisos o la discriminación o trato favorable. Me preguntaba si era necesario o no, o si repetía algo de la normativa. Yo creo que es un nivel de escala todavía mayor. Recordar, por ejemplo, que en la doctrina judicial sí que existe la garantía de indemnidad, pero que no es una garantía de indemnidad automática y, por lo tanto, según la doctrina del Tribunal Constitucional y muchos precedentes de sentencias del Tribunal Supremo, la garantía de indignidad opera cuando hay una reclamación interna o externa del reclamante que tenga indicios racionales, pero no si no existen estos indicios racionales de posibles incumplimientos del que ha hecho esa reclamación. Por tanto, la garantía de indemnidad nos recuerda un poco a lo que ahora el legislador, ya en sede legal, regula con todo lujo de detalles relativo a la protección del informante frente a las represalias. Más en relación a medidas de apoyo a las represalias están los artículos 37, 38 y 39. Sin citar su texto, sí que diré que, por ejemplo, en el 37 se citan medidas de apoyo, información y asesoramientos completos, independientes y gratuitos, asistencia en procesos penales y en procedimientos judiciales derivados de la comunicación. En el artículo 38 se halla incluso la exención de responsabilidad de ningún tipo del informante por cualquier tipo de comunicación, y en el 39 se habla de la protección de las personas afectadas, es decir, los investigados, que también tienen sus derechos, como cita el legislador, entre otros, derecho a presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho de acceso al expediente y derecho a la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento. Y ya cierro esta primera intervención señalando algo que me ha llamado la atención de la intervención de Miguel, vinculado con la cita del 9.2J. Es cierto que dentro de del procedimiento de gestión de informaciones, el 9.2J te incluye como obligación o contenido mínimo la comunicación al Ministerio Fiscal, y yo solo pongo encima de la mesa que en la práctica pues tenemos que intentar cuadrar la coexistencia, y a ello me referiré en mi segunda intervención, entre procedimientos privados de investigación dentro del sistema de información interna y dentro del canal interno de denuncias, que por cierto ahora son obligatorios para todas las empresas de más de 50 trabajadores, con los procedimientos externos públicos, penales, laborales o tributarios. Es cierto que parece que la prejudicialidad penal, y quizá Miguel nos lo cuente algo más en su intervención, parece asegurada, pero también es cierto que en la práctica, pues muchas empresas empiezan, digamos, depurando responsabilidades internas sin comunicar los hechos constitutivos al Ministerio Fiscal, por el mero hecho que, bueno, queda mejor lavar los trapos sucios en casa, buscar o esclarecer los hechos, identificar las decisiones finales con la instrucción y la resolución del expediente en la investigación interna, que además suele contar en muchos casos, como bien permite el legislador, la aparición de un tercero externo, en este caso despachos de abogados, que deben de cumplir una serie de garantías, pero que normalmente ayudan mucho a intentar esclarecer los hechos, identificarlos y al final acabar con escenario A, archivo del expediente, escenario B, medidas disciplinarias o de cambio de ruptura de cadena de mando más suaves, o escenario C, en los casos más graves, despidos disciplinarios por hechos que pueden constituir infracciones administrativas o penales. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Volvemos luego con las investigaciones, tanto contigo como con la parte de Miquel para investigaciones internas. Nos hemos centrado sobre todo contigo en la protección del informante, la prohibición de esas represalias, pero la ley, además de en su propio nombre, lleva la protección del informante, pero lleva también la lucha contra
contra la corrupción. Belén, nos planteabas, ¿crees tú que con la aprobación de la estrategia contra la corrupción que alude la disposición adicional quinta de la ley, se apuesta definitivamente en el sector público por la implementación de los marcos de integridad? Y con esto ya, Belén, te liberamos para tu compromiso posterior y te doy otra vez las gracias porque no vamos a tener oportunidad de decírtelo después. Gracias y adelante. Muchas gracias, Nuria. Pues antes de abordar esta pregunta voy a decir brevemente porque luego me he quedado con cosas, digo, ay, esto tenía que haberlo dicho, pero no podía, pero me parece dos cosas importantes como especialidad del sector público, que es el artículo 15, la gestión del sistema interno de información. En el caso se permite, en el caso de las administraciones territoriales, esta gestión externa del sistema interno de información, pero con la particularidad que siempre que se acredite una insuficiencia de medios conforme a lo establecido en la ley de contratos, ¿no? En todo caso, esta gestión siempre tiene carácter instrumental y referida al aspecto de la recepción de informaciones. Y otra particularidad para el sector público es que la Autoridad Independiente de Protección del Informante también puede ser canal externo de aquellas comunidades autónomas que previamente, mediante la suscripción de convenios, según nos dice la disposición adicional segunda, así lo hayan suscrito. Dicho esto, pasando ya a lo que me preguntabas, creo que viene a reforzar, y aquí enlazo un poco con lo que había dicho Miquel al principio, ¿no? Promover esa cultura. Yo creo que viene un poco a reforzar o dar un espaldarazo definitivo con la implantación de marcos de integridad. Yo creo que esta implementación de los canales de comunicación, siguiendo la terminología que utiliza la ley, desde luego se convierte en uno de los pilares esenciales en la creación de estos marcos de integridad, pero es que va calando, no solamente ya hay pues, recomendaciones de la OCDE del 27 de enero del 2017, los objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030, como el cumplimiento del objetivo 16, y retomando esta de la OCDE, pues ya nos dice que el sector público debería implementar unos marcos de integridad, promover pues, una cultura ética, ejercer el liderazgo, y además deberían utilizar unos modelos, nos dicen, de control interno y de gestión del riesgo similar a la empleada por las empresas del sector privado. Cuando se habla de marcos de integridad, pues yo he desarrollado, o sea, esto pues se podrá compartir o no, el método 9-4. ¿Qué es esto? Pues serían los 9 ejes y los 4 retos que tiene la administración. Desde luego los ejes pues son desde un punto de vista el análisis y gestión de los riesgos de corrupción, la elaboración de los códigos, políticas y procedimientos, elaboración de códigos siempre enfocados a los riesgos, el establecimiento de este canal de denuncias o de comunicaciones, el sistema, por supuesto, disciplinario, importantísimo, la formación, como también comentaba Miquel, la supervisión y evaluación del sistema de integridad, la creación de unos órganos de ética o de integridad, cuáles son los mecanismos adecuados de rendición de cuentas y un reforzamiento de los controles, de los sistemas de control interno y externo. Pero es que además creo que los marcos de integridad tienen que ir enlazados o conectados con el derecho a la buena administración de que gozamos todos los ciudadanos, ¿no? Derecho que en definitiva que no es poco sería prevenir la corrupción, sino también pues una mejora de la calidad de los servicios, en definitiva una mayor transparencia, un mayor mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Y que ello pues va a ayudar pues a mejorar la percepción de la sociedad al construir pues una buena reputación y prevenir o reducir la corrupción. Creo que además, aparte con esta ley, aparte de, bueno, pues de transponer así la directiva, también se da cumplimiento a uno de los compromisos del cuarto plan de gobierno abierto, que está encuadrado dentro del tercer eje, que es el de integridad, pues la implantación de estos canales de comunicación. Y también, bueno, pues puedo adelantar, ¿no? Como miembro también del grupo de integridad del cuarto plan de gobierno abierto, que se está desarrollando por parte de la Administración General del Estado pues un sistema de integridad, un borrador de un sistema de integridad en la Administración General del Estado. Creo que va a ser pues es potente, ambicioso y totalmente necesario. Y bueno, se han dado todos los pasos. También hay que recordar que, bueno, pues
con la gestión de los fondos Next Generation, pues también las administraciones pues han tenido que, con la orden 1030, ¿no? que todo ha traído de cabeza todas las administraciones, pues han tenido que implantar unos planes de medida antifraude, es verdad, pero vinculados solo para la gestión de los fondos. Pero en definitiva, estos planes de medida antifraude vendrían a ser como los planes, o sea, los de cumplimiento normativo en el ámbito privado o los marcos de integridad. Por tanto, yo creo que siempre la valoración es positiva y, bueno, pues es cuestión como lluvia fina, ¿no? Que poco a poco vaya calando. Y bueno, quería ya terminar con una reflexión y ahí lo dejo para debate, ¿no? Y es que me gustó mucho al leer al catedrático Guichot Reina, de Derecho Administrativo, que decía, bueno, habrá que esperar si la ciudadanía puede convertirse en guardián profesional de la administración, ¿no? Con el tema de los canales de comunicación. Y bueno, aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias. Has clavado el tiempo, además, Belén, que te habías propuesto para esta segunda intervención, deseando leer o lo que puedas compartir con nosotros sobre ese borrador. Y mil gracias por estar esta tarde. Que vaya bien en tu siguiente acto. Pasaríamos a continuación contigo otra vez, Ricard. Hemos hablado antes de las denuncias anónimas, pero cuando no sean anónimas, cuando el informante revele o cuente sus datos, ¿consideras que es adecuada la regulación que la ley prevé sobre la preservación de su identidad? Y no solamente sobre la identidad del informante, sino también de las personas afectadas, de las personas investigadas. La verdad es que la ley hace en la práctica, en mi opinión, desde un punto de vista material, pues haremos jurídicamente, una triple apuesta. Pero por una parte, si leemos particularmente la regulación en la materia, veremos que se habla no solo de datos anónimos. Si vamos al artículo 17, veremos que se ofrece la doble posibilidad. En principio puede llevarse a cabo la información de forma anónima, pero en otro caso preservando la identidad del informante, aplicándose entonces el artículo 33. Por otra parte, cuando se regulan los derechos y garantías del informante ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, se plantea la posibilidad de decidir si desea formular la comunicación de forma anónima o no anónima, y en ese caso se reservará la identidad del informante, con lo que tenemos en realidad una segunda capa, que es la capa de pseudonimización, que hay que buscar en el artículo 17.3, donde se establecen que se van a llevar una serie de elementos, y en el apartado B del párrafo tercero se habla de que uno de los criterios será el del código de identificación. Por tanto, y creo que esto es importante subrayarlo, el Reglamento General de Protección de Datos incorporaba la pseudonimización no solo como una definición, sino como una garantía para la seguridad y la gestión de la información. Y en este contexto es en el que hay que entender también lo que nos están diciendo. Nos están diciendo, bueno, una persona puede tener derecho a presentarla anónimamente, ya hemos hablado antes del anonimato, esto está sometido a requisitos y a criterios que ya ha fijado el regulador. 2, esa persona puede ser identificada, pero la vamos a proteger mediante pseudonimización. De ahí la importancia que yo haya atribuido a la protección de datos desde el diseño y al modo en el que están conformados los sistemas de gestión de la información, porque evidentemente hay que evitar todo tipo de riesgo. Sigo con ello. Por otra parte, el artículo 33, cuando se refiere a la preservación de la identidad del informante y o de las personas afectadas, establece un marco de protección, de modo que se trata de garantizar que quien presente este tipo de denuncia interna, este tipo de información, sea preservado frente al conocimiento de terceros y, por tanto, se asegure que los sistemas, los canales de denuncia no obtendrán datos y garantizarán la confidencialidad. Por eso había subrayado la cuestión de esta preservación. Donde empiezo, digámoslo así, yo a sufrir, y debo decir que apelaré a la experiencia de Miquel en el ámbito penal y a la de Carlos en experiencias previas.
y permita a la audiencia que parta de una anécdota. En el momento en el que yo más sufría, cuando me dedicaba a asesorar a mi institución universitaria, era cuando en el Comité de Prevención de Riesgos Laborales, abro paréntesis, gestión de acosos, se presentaba una denuncia por acoso. Porque tenías que ponderar de modo muy equilibrado la protección de la víctima que denunciaba ese acoso con los derechos de la persona denunciada, que evidentemente debía poder defenderse sobre esa denuncia. ¿Y qué es lo que sucede usualmente en todo este tipo de casos? Evidentemente, lo primero que va a preguntar la persona denunciada es quién ha sido el denunciante. Y eso planteaba unos equilibrios verdaderamente terribles, y en aquella época en la que no teníamos un anclaje como este, lo que hacíamos era diferenciar entre la verificación de la situación de riesgo de la persona acosada psicológicamente, personalmente, etcétera, y no abríamos la información bajo ninguna condición a no ser que se iniciase un procedimiento disciplinario. Por lo tanto, teníamos que hacer unos verdaderos equilibrios. Esta es la parte que me parece más delicada desde el punto de vista del denunciante. Es decir, vamos a ver, cuando regula esta materia, el párrafo tercero del artículo 33.3 señala que la identidad del informante, en principio, solo es comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente. Y a partir de ahí opera la legislación procesal. Y por eso apelaba tanto a Miguel. Es decir, ¿existe la menor probabilidad de que en sede judicial, al final, como se ha evidenciado en algunos ámbitos como la competencia, se acceda a la identidad de ese denunciante? Porque si esto sucede así y no se preserva, al final el grupo sigue actuando, Miquel. No actuará durante la investigación interna, no actuará en el corto plazo, pero sí que se podrá producir una estigmatización en el largo plazo de esa persona en el momento en el que en sede judicial, como es lógico, el denunciado y su representación legal quiera acceder al conjunto del expediente y quiera conocer bien la materia. Por tanto, yo apelo a vuestra expertise. Yo soy un humilde conocedor solo de protección de datos y no quisiera meter la pata en un tema tan delicado como este, que tiene una dimensión procesal relevante. Por otra parte, vamos a sufrir mucho, o van a sufrir mucho los que gestionen canales de este estilo desde el punto de vista de la persona denunciada, por dos razones, Nuria. La primera es porque debemos recordar que el manejo de información posee un valor instrumental, es decir, siempre se da en un contexto. Así que la confidencialidad y el modo exquisito en el que se debe desarrollar una evaluación interna después de una denuncia me parece algo también absolutamente estratégico. ¿Por qué? Porque en ese proceso de verificación, poner en riesgo la integridad de una persona, su honor profesional, el modo en que es percibida en su propio entorno empresarial o en el sector, pone en riesgo otros derechos fundamentales. No solo la presunción de inocencia, sino los derechos del artículo 18.1 de la Constitución e incluso el perfil profesional y, por tanto, la empleabilidad futura de esa persona. Por tanto, también es importante preservar la información, los datos relevantes de la persona denunciada, y la seguridad del canal de denuncia y de todos los que la gestionen en esta materia. No nos olvidemos de algo crucial. Yo he hablado mucho de tecnología. Sin embargo, el rigor estricto con el que se debe gestionar los recursos humanos vinculados al canal de denuncia va a ser exquisito, tremendo, muy exigente. No puede haber la menor filtración, el menor desliz, el menor error, pero no ya por mala intención, no ya por hackeo, no ya por cotilleo, incluso a la hora de redactar un documento que permite inferir la identidad del denunciante. Va a haber que tener muchísimo cuidado, porque la protección del denunciado o denunciada también es muy relevante aquí. No sé si he respondido a tu pregunta o he proporcionado a la audiencia un conjunto de generalidades, pero este va a ser un proceso dinámico en el que vamos a ir aprendiendo. Sí, totalmente, Ricard. Yo creo que además abre el debate para las intervenciones que vienen a continuación de Carlos y de Miquel. En concreto, Carlos, para ti, desde esa perspectiva laboral de cómo se va a organizar los canales o los sistemas de información
internos en las empresas, ¿qué aspectos consideras tú que son clave para las empresas a la hora de implantarlos? Bueno, vamos a ver. La pregunta yo creo que arroja la necesidad de una lectura y análisis fino de la norma con gafas laborales, y no es fácil, pero bueno, en ese reto lo que hemos identificado es un decálogo de áreas o cuestiones laborales relevantes que puedan ser de utilidad a la audiencia. Yo las voy a citar las 10 y luego voy a establecer unos titulares o unas reflexiones sobre cada una. La primera cuestión sería el canal interno corporativo preferente en relación a el externo o la relevancia pública. La segunda sería la relación del canal interno con los programas de compliance penal y los programas de compliance laboral que están llegando. Se va a aprobar una norma UNE ISO 37100 sobre compliance sociolaboral a lo largo de 2023 y ahí el canal interno también tendrá que jugar un rol. La tercera cuestión sería el tema del informante, vinculado con si es o no es empleado y quiénes pueden ser informantes. La cuestión cuarta sería el tema de los grupos de empresa y cómo juegan en relación a los canales, a efectos laborales. La quinta sería el tema de la garantía de dignidad, que hemos dicho algo. La sexta sería las cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo, que puede que ya no lo puedan todo. La octava sería las investigaciones internas de ámbito laboral, algo que ha mencionado también Ricard cuando ha mencionado el tema del acoso, y ahí, bueno, hay que ver un poco las experiencias internas en esas investigaciones, porque muchas de ellas tienen que ver con reclamaciones de ámbito laboral, de discriminación o acoso. La octava cuestión sería la vinculación de las investigaciones con procedimientos penales o laborales. La novena sería cómo juegan la representación legal de los trabajadores y la décima es el tema sancionatorio. En clave un poco telegráfica, porque no tenemos muchos minutos. Lo primero, el canal interno es preferente. El artículo 4 de la ley señala que siempre será preferente para informar el informante en ese canal, siempre que se pueda tratar de manera efectiva la infracción y si el denunciante considera que no hay riesgo de represalias. Por lo tanto, por ahí el canal corporativo manda y va a funcionar, entiendo, con prioridad respecto al canal público externo, el de la autoridad pública de la administración anual del nuevo organismo público del informante. Y a partir de ahí, evidentemente, ese canal interno podrá ser gestionado por un tercero, que podría ser muy habitual, porque la verdad es que son temas muy delicados, muy sensibles, y cuando las investigaciones de las infracciones afectan sobre todo a alta dirección y a la cúpula o a los mandos de las compañías, probablemente el órgano de compliance o la asesoría jurídica interna de la compañía estará más cómoda si externaliza la investigación y el sistema interno y la gestión del canal. Segundo tema, programas de compliance. Los programas de compliance, lo ha dicho antes Miguel, supone que el canal se va a redimensionar. Yo creo que ya sabemos que es un componente muy potente del compliance de prevención penal y por lo tanto hay un modelo de prevención de delito y sabemos que además, y no es poco, si hay un modelo de prevención eficaz y la eficacia la establecen los tribunales, podrá haber exención o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero en el ámbito laboral hay muchos tipos delictivos que van a personas físicas y hay además una tendencia creciente de aspersión de la responsabilidad penal a los mandos, a los directivos y, por lo tanto, en situaciones de acción o omisión. Eso afecta a delitos de seguridad y salud, afecta también a delitos contra la seguridad social, afecta a delitos, por ejemplo, con el tema del acoso, pero también afecta a los nuevos delitos. El nuevo delito de quienes impongan condiciones ilegales o con fórmulas ajenas al contrato de trabajo, falsos autónomos, falsos becarios, cooperativas ficticias, etcétera. Y yo creo que ahí hay la posibilidad de que el canal interno también sea un elemento nuclear de los nuevos programas de compliance laboral. 3, el informante. El informante no es necesario que sea trabajador, puede ser un desempleado, pero también puede ser un accionista, un trabajador autónomo, funcionario, directivos, cualquier persona que trabaje para un contratista, subcontratista, proveedores. 4 grupos de empresa. Hay una previsión en el artículo 11 señalando que los grupos de empresa, por cierto, no laborales, sino mercantiles, del artículo 4, la sociedad dominante debe aprobar una política general relativa al sistema interno de información, pero es libre para identificar un responsable del sistema o varios en función de las sociedades dependientes y, por tanto, hay
bastante margen ahí para la designación y nombramiento de responsables. Quinto, hemos dicho algo ya de las garantías de indemnidad. Las garantías de indemnidad no lo prueban todo, pero es cierto que antes teníamos las garantías de indemnidad en la jurisprudencia y ahora tenemos medidas de protección contra represalias en una sede legal. Por lo tanto, el reforzamiento de la indemnidad en el ámbito laboral en esta ley es mayúsculo y superlativo. Sexto, cláusulas de confidencialidad. Nosotros revisamos contratos, vemos que hay cláusulas de confidencialidad, pero no se puede imponer a un empleado una cláusula de confidencialidad que esté vinculada a no informar de infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Por lo tanto, los textos de las cláusulas de confidencialidad podrán ser reajustados en las compañías. Se mantendrá la viabilidad de las cláusulas de confidencialidad sobre temas como, por ejemplo, secretos comerciales, cuestiones de negocio, etcétera. Séptimo, investigaciones internas de ámbito laboral. En las investigaciones internas, muchas veces las reclamaciones son laborales. Pensar, por ejemplo, en situaciones de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, situaciones de discriminación. Son temas complejos. Yo creo que seguirán llegando, y en principio parece que hay más facilidades para que sigan llegando ahí en esos canales internos, pero me temo que también habrá denuncias externas a la inspección laboral o demandas en los tribunales por incumplimientos de la normativa, y eso yo creo que es una situación de normalidad. 8, investigaciones internas y procedimientos penales o laborales. Y esto me genera dudas en el sentido de que, por ejemplo, fijaros si un sindicato, representante legal de los trabajadores o trabajador identifica infracciones. Hay más de 250 infracciones en la LISOS y elige a lo mejor no la vía de la inspección laboral, sino la vía de la investigación interna. Bueno, pues ahí el problema que tenemos es que la propia empresa que va a investigar puede potencialmente ser empresa que puede ser potencialmente sancionada por un incumplimiento laboral. Por lo tanto, ahí hay que cuadrar un poco esa relación que puede ser tensa. 9, el rol de los representantes legales de los trabajadores, y ya voy terminando, tiene que ver con que el legislador ha optado porque el sistema interno de información y el canal interno debe ser consultado con los representantes. Nivel de información mínimo, pero de información, no debe ser negociado, pero debe ser consultado. Por lo tanto, aquí hay un rol sindical y una sindicalización baja, pero emergente de toda la problemática de los canales internos o corporativos. Y finalmente, la 10ª cuestión del decálogo sería el tema de las sanciones. Las sanciones son tremendas porque la verdad es que en esta hiperregulación y tendencia expansiva del aparato sancionador de las administraciones, ahora la autoridad pública del informante, de protección del informante, o las 17 autoridades autonómicas, por cierto, que puedan estar en funcionamiento, van a tener competencias regulatorias porque pueden emitir instrucciones y circulares de funcionamiento, que puede ser un derecho subterráneo tremendo, pero también pueden hacer sanciones, y esas sanciones tendrán que ver con situaciones, infracciones o conductas como vulnerar las garantías de confidencialidad, incumplir la obligación de disponer de un sistema interno, incumplir el deber de secreto de las investigaciones, etc. Y las sanciones van a la persona jurídica con gran importe, 300 a 1 millón, 300.000 a 1 millón. Y a las personas físicas, ojo con los consejeros y los miembros del Consejo de Administración, porque el órgano de administración y de gobierno de las entidades es el responsable de crear e implementar el sistema, y si no lo hace, puede haber sanciones a personas físicas de cierta cuantía. Y ya finalizo diciendo que este aparato sancionador es totalmente complementario y autónomo del sancionador propio de las irregularidades o incumplimientos laborales, tributarias o de otros órdenes o prácticas. Por lo tanto, cuando haya irregularidades e incumplimientos de la Ley de Protección del Informante, tendremos este aparato sancionador, y cuando haya incumplimientos laborales de seguridad social o prevención de riesgos laborales, seguirán existiendo las sanciones que depura la inspección laboral. Gracias. Muchísimas gracias, porque has clavado también el tiempo que nos habías dicho, Carlos, y ya lo ha mencionado Ricard, el tema de las investigaciones, lo ha mencionado Carlos también en sus puntos 7 y 8. Miquel, estas investigaciones internas van a ser esenciales, tanto por sus efectos en la resolución de los expedientes internos como por su posible relevancia en eventuales procedimientos judiciales. ¿Qué cautelas o puntos claves crees, por tu experiencia, que se deben tener en cuenta en ellas?
Bien, bueno, yo creo que se ha perdido una oportunidad de regular un poco las investigaciones internas en España, como en otros países de Europa. Las investigaciones internas privadas, por tanto, se encuentran desreguladas. Es decir, se somete a la autorregulación privada, la organización va a decidir cómo investigar, por tanto, va a decidir cosas tan importantes como cómo tratar los derechos fundamentales dentro de cuatro paredes de una empresa y, además, la organización va a ser juez y parte, porque evidentemente lo está siendo, ¿eh? Yo hablo de lo que sé poco, que es el compliance penal, y lo que veo cada día, ¿no? Por tanto, para mí se ha perdido una oportunidad de ir un poco más allá. Así que cuando regula la ley, la Autoridad Independiente del Informante nos habla, y analógicamente nos puede servir para autorregularnos de las fases de triage, de la fase de instrucción y demás. Pero los consejos, pues un poco en la línea que ha comentado muy bien, ¿no? Con este decálogo. Lo primero es regularlas. Es decir, lo que no podemos es improvisar. Yo me he encontrado en organizaciones donde empezamos una investigación, pides el protocolo y que casi te dan el protocolo del COVID, ¿no? O sea, perdona la broma barata. Pero el protocolo tiene que estar previamente definido, publicado, comunicado y, por tanto, tiene que existir con carácter previo. Por tanto, la regulación nueva, la ley nos va a obligar a regular lo que viene después de una denuncia, que puede ser una investigación interna por parte de la organización. Luego, ese protocolo puede tener 2 páginas, 25 páginas o puede tener el tamaño o la envergadura que se quiera, pero sí que es cierto que para mí, en mi opinión, tiene que tener muy claramente regulados los conflictos de interés a nivel de quién va a instruir los expedientes de investigación, si se puede o no externalizar, qué área de la compañía y qué rol va a llevar las investigaciones, cuál es el alcance de esas investigaciones, es decir, ese protocolo, como decía ahora Carlos, ¿no? Va a sustentar todo tipo de investigaciones laborales, de protección de datos, penales, o vamos a tener distintos códigos legales, protocolos de investigación para cada tipología. Lo coherente o lo que sería sugerible es que esté todo integrado. Pero, por ejemplo, el otro día, y aquí Carlos me corregirá, en una empresa que llevamos una investigación interna a nivel penal, pues su convenio colectivo establecía el contenido de un protocolo de acoso y es mandatorio, quiero decir, no podíamos, ya definía quién tenía que investigar. Por tanto, habrá que ver y definir si la investigación va a tener, cualquier investigación, como la filosofía de la ley es que se integre en todos los canales, en un solo sistema, si el protocolo también va a sustentar todas las investigaciones que nazcan a raíz de este sistema integrado. Después, por tanto, importante también la confidencialidad. Ad intra y ad extra. A nivel penal me refiero ahora. Estos años que hemos visto, esta década de derecho penal corporativo, bueno, pues que depende si externalizas la investigación interna, depende del perfil del profesional que lleves a cabo esa investigación, o ad extra podrías llegar a tener un blindaje de secreto profesional que ad intra, pues igual no lo tienes, ¿no? O sea, es más difícil, o sea, es más fácil, perdón, que se divulgue cualquier tipo de información internamente, porque ya sabemos que en las empresas muchas veces la información es poder y a veces compartirla te da una sensación de poder o de granjearte determinadas amistades que te puedan posicionar en un momento dado. Por tanto, los aspectos de confidencialidad son sumamente complejos. Y ahí estoy en la línea que apuntaba Ricard, que cuando esta absoluta, y no puede ser de otra manera, confidencialidad, que es la herramienta básica para proteger al informante, muchas veces es muy difícil porque el Big Data muchas veces te hace un dibujo de la persona denunciante. Tienes que ir con suma cautela. Realmente el investigador tiene que tener mucha diligencia, mucha experiencia en formular preguntas para no vulnerar una de las infracciones totalmente más graves de la ley, ¿no? Que es vulnerar la confidencialidad. A veces se consigue, y eso sabrá más Carlos, si hay una denuncia de acoso donde hay 2 personas y, por tanto, es una cosa de 2, es complejo, muy complejo, el no patinar, si me permitís la expresión,
con una cosa que lo has hecho de buena fe, pero es que necesitas investigar. Por tanto, esto es una cuestión que requiere mucha experiencia. Y luego, como decía Ricard, totalmente de acuerdo, nos hemos encontrado que y esto, perdonad, esto va a pasar, lo lamento porque creo que la ley no lo soluciona del todo, vamos a ser conservadores. Toda la confidencialidad que internamente, ad intra, tú le quieras y le otorgues y le asegures a una persona denunciante que se ha identificado, no una anónima, que también la tiene, pero ya se ha protegido ella, la puedes perder en el juzgado penal. La puedes perder en el juzgado penal porque la propia ley, y he apuntado mientras hablaba Ricard, en su artículo 33.3, ya prevé que la identidad del informante solo podrá ser remitida a la autoridad judicial, fiscal y administrativa. Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora en muchos asuntos penales es que la ley aquí no lo resuelve, sí que dice, se tendrán que tener las salvaguardas oportunas, pero siempre que no perjudique el buen fin de la investigación y del procedimiento judicial. Claro, de la investigación y del procedimiento. Si eres el abogado de la defensa, el procedimiento se puede ir al lastre si tú consideras que vulnera toda la instrucción el hecho de no saber quién te está denunciando, porque puede ser que esa persona te esté denunciando y tenga una ausencia de credibilidad subjetiva en lo que está manifestando y, por tanto, una ausencia de verosimilitud o bien un tema de una venganza o enemistad manifiesta con la persona que está siendo denunciada. Pues la ley esto no te lo garantiza. Entonces, dentro de los procedimientos internos de investigación, ¿las empresas van a tener que formar y comunicar esto a todos los empleados? Porque está ahí. Entonces, esa información puede ser revelada y tutelada, eso sí, con las salvaguardas en un procedimiento judicial. A mí me preocupa la formación de jueces, instructores y de fiscales en esto, porque pensar que el informante no va a ir por el informante, en el peor de los casos, lo van a citar un día si lo citan como testigo, pero no tiene asesoramiento. Está en manos de lo que se haga de oficio. Entonces, esto es un tema que yo creo que Ricard ha afilado muy bien el lápiz, porque yo creo que puede ser un tema materialmente complicado para evitar lo que queremos evitar, la represalia. ¿De acuerdo? Entonces, la formación de jueces y fiscales en ese sentido, en otra cancha, va a ser importante. Luego, una cuestión que tiene que tener el protocolo de investigación es hacer una criba previa. Yo lo veo, cuando regulemos, pongamos que cuando la ley regula la autoridad independiente en el procedimiento de instrucción, creo que es el artículo 9, ya establece unas diligencias preliminares. Esto es como ir a la comisaría. Normalmente el policía, la policía te mira y te ve un poco y te dice, bueno, esto no lo vamos a coger porque esto no tiene ni pez ni cabeza. Entonces, esa diligencia preliminar, ese triage, que no hace falta citar a nadie, que puedes indagar un poco por la organización, siempre con la confidencialidad y demás, te va a salvar de abrir investigaciones que puedan afectar el derecho al honor o que puedan incluso pues, vulnerar la protección de datos de la persona que lo fundamenta, que hace la denuncia. Y luego, fundamental, respetar los derechos fundamentales tanto de los denunciantes como de los denunciados, informantes o denunciados o afectados, en la terminología que queramos usar. Pero, ¿por qué? Porque esas pruebas o esos elementos de prueba, fuentes de prueba, que se llama técnicamente, que yo utilizo extrajudicialmente, pueden, si vulneran derechos fundamentales, ser declarados ilícitos en vía laboral, en vía penal y vulnerar de alguna manera o llevar al lastre toda esa organización. Una cosa positiva, regular los plazos de investigación para evitar investigaciones prospectivas. Sabéis que una investigación prospectiva es ponme una denuncia en el canal, vamos a ver que no sé que me pones una denuncia en el canal, esto pasa, me la pones, oh, mira, una denuncia en el canal. Qué bien, vamos a empezar a mirar a mi tiempo. Entonces, investigaciones prospectivas no hay que haber, tiene que haber una planificación, tiene que haber una planificación por parte de la persona encargada con las diligencias de prueba y el objeto de esa investigación concreto. Y luego, muy importante para evitar una investigación prospectiva, el plazo. Aquí nos hemos llevado una buena noticia. La ley establece 3 meses para investigar y dar respuesta, ampliable a 3 meses más como máximo en caso de que sean asuntos de complejidad. Cuando llevas una investigación, depende del calado, 3 meses, eso es como una semana, muchas veces, porque entre que coges las pruebas, que tal, que no sé qué. Por tanto, eso es entre el anteproyecto
y el proyecto ha sido, o sea, y la ley definitiva, ante el proyecto y la ley definitiva ha sido una añadidura importante. Y luego, para acabar, ¿qué ocurre? Si nos miramos el informe al anteproyecto de ley que hizo el Consejo General del Poder Judicial, he estado ahora que lo tenía subrayado en la página 31, lo que decía antes Carlos, ¿no? La revisión obligatoria al Ministerio Fiscal en caso de que haya indicios de delito. Esto nace de esta página 31. Cuando el Consejo General del Poder Judicial informa al anteproyecto, muestra sus cautelas y sus dudas, porque, como sabemos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya nos establece en el 259 y 262 a los ciudadanos españoles la obligatoriedad de denunciar cualquier delito público del cual tengamos conocimiento. Es un deber cívico, ¿de acuerdo? No me puede quedar impasivo ante la manda, ¿de acuerdo? Entonces, el Consejo General dice, vuestro anteproyecto, cuando habla de remitir al fiscal, solo habla de la autoridad independiente, que sí que deberá remitir al fiscal como autoridad pública o organismo público. Pero no habla de que la empresa privada deba de remitir al Ministerio Fiscal esa información. Y ahí se incluye, a consecuencia de ese informe, la obligatoriedad que también tendrá la empresa o organización privada de remitir las diligencias al Ministerio Fiscal. Claro, porque muestra esa sensación de aquí hay un conflicto, yo tengo una ley que me dice que todos tenemos que colaborar en la persecución de delitos y, por otro lado, tengo unas empresas privadas, organizaciones que van a montar unos sistemas que eso puede ser que bloqueen la información y no llegue al fiscal. Repito, colusión de derechos fundamentales puede haber, pero el motivo fue básicamente esta situación. Y luego, y acabo ahora sí, el artículo 450 del Código Penal. El artículo 400 del Código Penal, 450 del Código Penal, castiga la omisión del deber de evitar delitos o de promover su persecución cuando afecta a la libertad, delitos contra la libertad, la vida, la salud o la libertad sexual. Claro, desde el punto de vista de compliance penal, y esto es un delito de omisión, ¿vale? Desde el punto de vista del compliance penal, con la nueva reforma de la ley 10/22, nos ha introducido el delito de acoso laboral en el 173, por tanto un delito contra la libertad, y el delito del acoso sexual como un delito contra la libertad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lleve el sistema de información interna de denuncias, cuando tenga constancia de la comisión de un delito contra la libertad sexual, contra la salud o contra la vida, tiene, si lo puede evitar, siempre que no esté consumado, la obligación de denunciarlo, bajo pena de prisión. Y aquí, es lo que decían mis ilustres compañeros, ¿no? Y Belén, que se ha ido. Bueno, vamos a generar una serie de aterrizajes de esta norma porque todo y que la finalidad es muy positiva, pues lo que decía Ricard, ¿no? Esto es una inversión de recursos, de tiempo a nivel interno y de personas expertas y competentes, porque no nos engañemos. Las personas que muchas veces llevan investigaciones internamente y con personal interno lo hacen con toda la mejor de las intenciones, pero cuando llegas muchas veces está todo trillado y mal trillado y eso provoca un problema. Y por último, como Carlos decía, las ISOs de compliance laboral, también deciros que existe una ISO que es la 37002, que es sobre sistemas de gestión de denuncias. Que esta ISO nació antes de la ley, a camino entre la directiva y el anteproyecto, pero no es certificable. Las ISOs que acaban normalmente en 01 son las certificables, quiere decir que viene una entidad de certificación y que acredita la eficacia del canal, pero que nos pueden servir, en este caso, de guía, digamos, de guía orientadora, por decirlo así, de las mejores prácticas a la hora de gestionar estos canales. No me quiero pasar de tiempo, perdona, Nuria. Nada, muchísimas gracias. Antes de dar paso a las preguntas, no sé si queréis interactuar algo entre vosotros o si no, la verdad creo que ha sido súper enriquecedor, habéis puesto el acento en cuestiones y va a ser un placer ver cómo evoluciona esta ley junto a vosotros. Espero que nos reunamos en un tiempo y nos contéis cómo lo habéis ido viendo, pero si no, un segundito antes de pasar al bloque de preguntas, me gustaría presentarles a mi compañero Joaquín Barral, que es el responsable de herramientas de cumplimiento normativo en la ley. Nos va a hablar un par de minutos sobre dos importantes recursos y soluciones que ayudan a aplicar y conocer esta ley de forma adecuada. Adelante, Joaquín, gracias. Nosotros veremos algo mientras.
Muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a todos. Tras las magníficas intervenciones de nuestros ponentes, pues les voy a comentar en unos minutos una solución con Playlock Analítico que la ley ha desarrollado expresamente para dar cumplimiento a la directiva Whistleblowing y a la ley 223 que la transpone nuestro ordenamiento jurídico interno. Comentarles que es una solución 100% online que permite implantar el canal de información interno o de denuncias en cualquier organización cumpliendo con los requisitos y las garantías de seguridad y confidencialidad que exigen estas disposiciones. Como habrán podido observar, ya nos han comentado nuestros ponentes que no es una cuestión baladí. Ya llevamos tiempo trabajando con usuarios en organizaciones reales, implantando ya el canal y lo que nos comentan por encima de cualquier otra cuestión es la facilidad de uso en la implantación del canal con Playlock Analítico y sobre todo también la capacidad de parametrización y adaptación a las necesidades de cada organización. Respecto a la parametrización, decirle que hemos tratado de que el coste de esa implantación sea mínimo, ¿no? Ya que nuestra solución, pues evidentemente, además de proporcionar un sistema robusto y seguro del canal como tal, proporciona también contenidos y modelos precargados que también pueden ser customizados por el usuario que permiten, como les digo, que la implantación y la puesta en marcha del canal sea prácticamente inmediata. Les animo a todos los que estén interesados a que consulten la información que les hemos dejado en el apartado de documentos de este webinar que tienen a su disposición aquí en el apartado derecho, del print derecho de su pantalla y si lo necesitan, concierten una entrevista con nosotros donde les explicaremos de forma personalizada pues, las bondades de nuestra solución. Adicionalmente también, para las personas que aún no se sientan con el conocimiento necesario para implantar el canal de denuncias, les informo que también hemos preparado un curso de formación online que le permitirá pues para esas personas conocer en profundidad la nueva ley de protección del informante y su aplicación práctica en las organizaciones y de igual forma pues tienen toda esa información en el apartado de documentos, como les decía. Y ya sin más, Nuria, pues te devuelvo Gracias, Joaquín. la pelota. Muchas gracias. Nada, Pues si os parece, como es casi la hora, os lanzo 3 preguntas de las muchas que hay. Doy aviso también a nuestros oyentes que bueno, responderemos a las que no dé tiempo más adelante por escrito y además las recopilaremos. Pero os leo la primera. Hola, en cuanto al régimen sancionador, parece que es aplicable tanto a entidades privadas como públicas, a tenor de que no se distingue de forma alguna, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos como la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en esta línea, ¿qué ocurrirá cuando la infracción cometida por una entidad pública pueda subsumirse en tipos infractores de ambas leyes, Ley Orgánica de Protección de Datos y Ley 2/2023? ¿Compartís este planteamiento y cuál es vuestra opinión? Adelante, no sé si Ricard por alusiones o como veáis Ricard vosotros. va a responder a esto con ayuda de Miquel. Venga. ¿Por qué? Porque aquí fijaos que hay conductas que pueden vulnerar ambas leyes. Es decir, cuando Carlos refería a la retahíla de conductas, ha citado 2 o 3 que son infracciones muy graves tanto en esta ley como en la Ley Orgánica o el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, la persona que pregunta nos hace esta pregunta por la siguiente razón que creo que la audiencia debe entender. La Ley Orgánica de Protección de Datos, la vigente igual que la anterior, actual en el artículo 77, digamos que en términos muy poco técnicos define las sanciones a las administraciones públicas como un cachetito o un ay, 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 qué mal lo has hecho. Sin perjuicio de que la Autoridad de Protección de Datos pueda paralizar el tratamiento o pueda ordenar su mejora y eventualmente a veces abrir expedientes disciplinarios. Eso es lo que preocupa a la audiencia. Es decir, oiga, si hay una concurrencia en los tipos infractores porque un funcionario público
revela indebidamente el contenido de un canal de denuncias, ¿qué régimen jurídico vamos a aplicar a esa administración? El de la Agencia Española de Protección de Datos, el de la normativa de protección de datos, que es un cachetito público y poco más, o el de la ley especial. Yo apostaría por la ley especial, porque si no se vaciaría de contenido por completo el objetivo que persigue esta ley, carecería de sentido. Vaciaríamos de contenido de manera inmediata la ley, porque facilitaríamos de modo extraordinario las revelaciones que Miquel decía. Yo me voy a ganar un punto con el superior porque al final, como esto va a acabar con una declaración de infracción y ni siquiera me van a abrir un expediente disciplinario, todos felices. Yo apostaría por aplicar el principio de especialidad. No sé qué piensas tú, Miquel. Sí, iba también encaminado hacia allí por el tema que comentas, ¿no? El principio de especialidad, también por la naturaleza del hecho, que puede ser idéntico, que puede haber, por tanto, una identidad objetiva, incluso subjetiva, en cuanto al hecho doblemente sancionado y, por tanto, podría incurrir, que en el ámbito del derecho administrativo también lo encontramos, en un bis in idem en cuanto a que generaría una desproporción si hay ese elemento objetivo y subjetivo que coinciden en cuanto a las sanciones, pero básicamente por el principio de especialidad, porque al final creo que es una ley determinada a buscar una absoluta confidencialidad del denunciante o del informante en este caso. Yo también estaría por esta labor, más incluso también añadirlo del bis in idem, en caso de que se hubiera una identidad objetiva y subjetiva en cuanto a la persona o el sujeto infractor, en ese sentido. Lanzo una pregunta más porque nos quiero entretener para ti, Carlos. En grupos de empresas laborales, ¿cómo se determina quién es el responsable del canal? Bueno, yo creo que ahí la normativa identifica con claridad que el responsable, o sea, que el grupo, y por lo tanto la sociedad dominante del grupo, es la que debe de elaborar una política general relativa al sistema interno de información y a la defensa del informante y, por lo tanto, debe asegurar la aplicación de esos principios en todas las sociedades que la integran. Sin perjuicio de que el nombramiento del responsable del sistema puede ser uno para todo el grupo o uno para cada sociedad. Entonces yo ahí entiendo que la responsabilidad podría ir para el grupo, pero la verdad es que esta es otra de las zonas grises. Habría que identificar luego cómo el organismo público, la autoridad de protección del informante va a entender el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y cómo están identificadas también el listado de las infracciones. Yo la verdad es que como vengo de un cuerpo como funcionario excedente de la inspección laboral, la verdad es que el tema de las sanciones me lo leo con cierto cariño, ¿no? Y la verdad es que siempre que leo títulos de sanción, de infracciones y sanciones de diferentes disposiciones, veo deficiencias o lagunas. Y podría ser que aquí en esta ley el listado de las infracciones no es muy extenso y, por lo tanto, si no está listado el incumplimiento o el sujeto responsable, vamos a tener un problema de tipicidad y por ahí no se van a poder sancionar. Y segundo, me ha llamado también la atención, por ejemplo, que en este caso, en la graduación de las sanciones, se identifican cuantías mínimas en leves en las personas físicas, pero no en las personas jurídicas. Con lo cual, de nuevo, aquí hay elementos de inseguridad jurídica palmarios. Pues muchísimas gracias. Insisto en que hay un montón de preguntas. Nos dicen que demasiado poco tiempo para una ley tan interesante, pero bueno, queríamos hacer esta primera aproximación. Nuria, ¿te puedo interrumpir a costa de abusar de la audiencia y de mis dos partners? Mirad, es que he visto un elemento crítico que me genera mucha curiosidad en la ley, precisamente en relación con el responsable del canal. Y Belén además apuntaba a las pequeñas administraciones y yo pienso que esto está pensado para los pequeños municipios, igual que la LERSAL, que establece que las diputaciones presten soporte a pequeños municipios en un montón de cosas y esto va a acabar siendo así. Vamos a ver, cuando la entidad tiene músculo, y aunque la ley prevé que si tú lo justificas puedas tener a alguien dedicado part-time, y a pesar de que no se hable de ese compliance officer, ¿no sería lo razonable apostar por una parte dedicada de la organización con competencias especializadas, seguramente dependiente del equipo de compliance, pero alguien que cuando esto se pone en marcha sepamos que tiene una dedicación exclusiva
que controla este proceso y todas sus garantías, ¿no sería la mejor inversión posible? Es Pues una pregunta ahí, abierta a vosotros dos para saber qué ya, pensáis. Totalmente. Aparte, perdona, la exposición de motivos es que estaba en su página 11, dice que esta ley lo que pretende son prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. Es decir, prácticas correctas quiere decir gente que lo haga bien. Que lo haga bien quiere decir que tenga diligencia y, por tanto, ya desde la exposición de motivos dice todo esto de la confidencialidad y de investigar no lo pueden hacer personas o empresas si no lo hacen de manera correcta. O sea, estoy en la línea de que comentaba Ricard de buscar especialistas, porque además si el objetivo al final es como la medicina. Si a ti te detectan algo precozmente, las posibilidades de curación son máximas. Entonces, si detectamos un incumplimiento a tiempo, pues igual evitamos una sanción mayor, ¿no? O sea, que vamos a intentar hacerlo bien, incluso egoístamente, para evitar problemas mayores la propia organización, sea pública o sea privada. Sin duda. Yo estoy de acuerdo con los dos y yo creo que al final el guardián del sistema es muy importante. Yo creo que la decisión del nombramiento de la persona que gestione el sistema de información interno y el canal de denuncias, las empresas tienen que acertar ahí, ¿no? Y el problema que tenemos es que, bueno, con tantas pymes que hay en España, pues la insuficiencia de recursos puede provocar, evidentemente, que haya problemas en las identificaciones de esos responsables. Hay que ver un poco también las externalidades que puede haber ahí. eso, aquí os lanzo yo la pregunta, ¿puede ser una ventana de negocio nueva para tipo asesoría para esos agentes que trabajen como terceros y gestionen los canales de denuncias de pymes o de empresas que no tengan músculo para poder ofrecerlo internamente? Yo pienso que sí, con un matiz muy importante. Y no me voy a poner en momento promocional o publicitario. Pero antes, cuando estamos hablando de las soluciones de la ley y cuando se está hablando de su escalabilidad y de este tipo de cuestiones, junto con esta parte de la intervención, lo que es que me resulta un poco embarazoso decirlo, pero lo voy a decir. Mirad, en protección de datos primero, en transparencia después, asistimos incluso, entre comillas, en blanqueo de capitales, asistimos a la proliferación de empresas que a caballo de la ola y de la moda ofrecían servicios más que dudosos, más que discutibles. Así que la respuesta a tu pregunta es sí, pero aprendamos la lección. Sí, con rigor, con altas capacidades, con alta especialización. Es decir, se abre un nuevo canal, un nuevo modelo posible para el sector especializado del ámbito jurídico, también del tecnológico y de la auditoría económica, por supuesto, pero debe caracterizarse por su rigor y dedicación. No podemos volver a repetir las experiencias previas de que nazcan empresitas como setas por alguien que hizo un cursillo de 30 horas y se convirtió de repente en experto. Perdonad que sea así de crudo, pero es que lo he vivido en el sector. Sí, totalmente de acuerdo y además, fíjate, pongo encima de la mesa el ejemplo de los servicios de prevención ajeno en el ámbito de la seguridad y salud. Entonces, bueno, pues durante años, en el año 1995 se lanzó esa ley que ha provocado evidentemente un cambio de cultura en el cumplimiento de las normas de prevención, pero también ha tenido unas inercias de déficit de cumplimiento, sobre todo con las externalizaciones a servicios de prevención no muy profesionales que lo que han hecho es un cumplimiento formalista o documental de las obligaciones materiales de seguridad y salud en las empresas. Esto no es lo mismo, pero puede ser un dato de ejemplo y de referencia, ¿no? Entonces yo insisto que la externalización debería ser de alto rigor, como dice Ricard, e incluso me diría que la externalización probablemente no debería estar limitada a empresas con escasos recursos, sino incluso grandes empresas del IBEX que tienen problemáticas complejas, pues probablemente van a estar más cómodos externalizando a un tercero para que el tercero pueda entrar a identificar los hechos y ponga, digamos, o ayude a los órganos internos a identificar los hechos y a tomar decisiones. Totalmente. Y yo añadiría a lo que han manifestado mis compañeros que tenga garantías de independencia. Porque el rigor está y debe estar como se le presupone, ¿no? Pero también tenemos que dotarnos de garantías de independencia y de objetividad
a la hora de llevar a cabo este tipo de actuaciones. Pero totalmente de acuerdo, esto es un caramelo, si me permitís la expresión, y bueno, solo hace falta ver las redes sociales. O sea, es que me parece que no haya ahora mismo cuestión adicional en el mundo del compliance. Bueno, es normal, hay una efervescencia, hay que estudiar la ley, pero totalmente, no sé, quizá los que peinamos ya un poco de canas siempre somos más prudentes, ¿no? Por aquello de hacer las cosas con rigor, o intentarlo al menos, que a veces se intenta tan solo. Pero totalmente de acuerdo, compañeros. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y seguiremos viviendo esta ley nueva que tiene 2 días, a ver cómo evoluciona y que nos lo podáis seguir contando. Muchas gracias a nuestra audiencia. Eso, daremos respuesta a las múltiples preguntas. Además, las ordenaremos porque he visto que hay algunas que se repiten, algunas que hacen preguntas sobre cosas que se han respondido después. Las ordenaremos, las filtraremos, las enviaremos. Y una cosa más solo, que justo antes de terminar van a tener una encuesta de valoración que nos es de mucha ayuda, tanto para valorar la sesión que hemos recibido ya buenísimas valoraciones, pero también para sugerir nuevos temas para futuros encuentros. Así que millones de gracias, Miquel, Carlos, Ricard, hasta muy pronto y nada, seguimos en contacto. Gracias a todos por estar con nosotros.